Bendecido día, hermanitas. Gloria a Dios por un nuevo día. Vamos a continuar con el tema número 10. Como título, mueren inocentes por causa de David. Y vamos a recordar un poquito, hermanas, del tema anterior. Recordemos que en estas huidas que estaba dando David, llegó David a la ciudad de Nob. Y recordemos que ahí se encontró con el sacerdote Ahimelech. No sé si recuerden, hermanitas, que David le pidió pan. Ahimelech efectivamente le dio. Y el pan que le proporcionó era de la proposición, hermanitas, porque constantemente cambiaban el pan. Y bueno, también vimos, hermanas, que David le dice a Ahimelech que si no tenía una lanza o una espada. Y Ahimelech, bueno, le proporciona lo que es la espada de Goliat. Ahora, en ese momento que tenía la comunicación, la relación, David con el sacerdote Ahimelech, recordemos que estaba ahí un siervo de Saúl. Hermanitas, este siervo era edomita y era el principal de los sacerdotes, de los pastores, perdón, de Saúl. Este hombre se había percatado, se había dado cuenta que había tenido una comunicación, una relación David, el enemigo de Saúl, con el sacerdote Ahimelech. Bueno, y es muy importante que remarque este punto, hermanitas. Este edomita principal estaba presente cuando habló David con Ahimelech. Ahora, hermanitas, vamos a comenzar con el tema. Y vamos a lo que es Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 6. Y dice la palabra de Dios: oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Este es un versículo muy importante para el tema, hermanitas, porque recuerden que yo les había comentado que David es un tipo Cristo y Saúl un tipo Satanás. ¿Dónde estaba sentado Saúl, hermanitas? Estaba sentado debajo de un tamarisco. ¿Y qué es un tamarisco? Es un árbol ya viejo, hermanitas, que no llama la atención como para verlo, como para admirarlo. Pero fíjense que este tamarisco estaba sobre un alto. Se puede decir que estaba, podría yo decirlo, hermanitas, que estaba como en un monte, estaba en las alturas, pero Saúl estaba debajo de ese tamarisco, de ese árbol viejo. Podría yo decirlo feo, porque no llamaba la atención. Ese tipo de árbol no llama la atención como para admirarlo, vaya. Entonces, hermanitas, Saúl estaba allí. ¿Pero qué estaba haciendo allí Saúl? Pues estaba escondido, estaba acechando su presa y todo el tiempo estaba con su lanza en la mano. ¿Para qué, hermanas? Para que en el momento que llegara a ver a David, Saúl le lanzara la lanza. ¿Y saben por qué
¿Saben por qué les digo que es un tipo Satanás, hermanitas? Porque así anda él, como león rugiente, acechando a su presa. Acuérdense que nosotros, hermanitas, tenemos que ponernos la armadura de Dios todos los días para esos dardos de fuego, hermanitas, que está constantemente Satanás. Tenemos que ponernos el yelmo de la salvación para esos dardos de fuego. Y esos dardos de fuego llegan, hermanitas, a la mente constantemente. Pero está así, Satanás, así como estaba Saúl, escondido. Escondido en ese árbol feo que uno puede pasar y no dándole importancia a ese árbol, a ese tamarisco. Hermanitas, debemos de estar muy atentas, debemos de estar constantemente y no constantemente, debemos de estar siempre con la armadura de Dios, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. ¿Y para qué nos andas echando, hermanas? Para cuando nos encuentremos con él o nos topemos con él, nos pregunte cómo estamos. No, hermanas, él no pregunta. Él acecha para matarnos, para destruirnos. Para eso está escondido, porque no da la cara, hermanas. Entonces, fíjense, por eso yo les comenté que tanto era importante acordarnos de esta persona edomita, de este principal de los pastores de Saúl. Estaba presente, hermanas, cuando hablaba David con el sacerdote Ahimelech. Tanto tenemos que recordar esta parte, como tenemos que recordar, hermanitas, este versículo. Cuando Saúl oye de David, él estaba al tanto a dónde se iba. Él estaba al tanto dónde se ocultaba, con quién acudía. Entonces, bueno, Saúl estaba sentado debajo de ese tamarisco, de ese árbol feo, viejo, y estaba sobre un alto. Ese tamarisco estaba sobre un alto. Ahí se fue a esconder para acechar a su presa, David. Y dice, y tenía su lanza en su mano. Entonces, hermanas, vamos a continuar el versículo 7. Recordemos que estamos en Primera de Samuel capítulo 22, ahora versículo 7. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él. ¿Se dan cuenta? Aparte de que acecha Saúl a su presa, no está solo, siempre está acompañado de sus siervos. Fíjese, y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra, como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Entonces Dog edomita, fíjense, ahí estamos en el versículo 9. Entonces Dog edomita, ¿quién es ese Dog edomita, hermanita? Acuérdense que yo les dije que tenemos que tener muy presente un versículo. ¿Saben quién es ese Dog edomita? El principal de los pastores de Saúl, el que escuchó, hermanas, el que escuchó cómo hablaba David con el sacerdote Ahimelech. Fíjense, ese hombre que escuchó, bueno,
Dice, ese es el que está hablando aquí en el versículo 9. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, ahí está hermanitas, él escuchó todo. Dijo, yo vi al hijo de Isaí. ¿Quién es el hijo de Isaí? David. Yo vi a David que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. ¿Ya vieron? Él escuchó y él vio todo. Lo que dijo, lo que hizo David y el sacerdote Ahimelech. ¿Y qué fue lo que hizo? Ahí va, como dicen por ahí. Ahí va con el chisme. Ahí va con el chisme con Saúl, el que estaba acechando en todo momento a David. Ahí va. Y le dijo con lujo de detalle qué fue lo que habló, qué fue lo que hizo. Y fíjense, el versículo 11 dice, y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Híjoles, qué cosa, hermanitas. ¿Quién era el que estaba acechando a quién? Saúl estaba acechando a David. Y resulta que ya le está diciendo aquí Saúl al sacerdote Ahimelech que David lo estaba acechando a él. Qué mentiroso. O sea, ya ven que Satanás es mentiroso desde el principio, porque él es el padre de la mentira. Por eso yo les estoy diciendo que Saúl, hermanitas, es un tipo Satanás, porque es mentiroso, es asesino. Entonces, fíjense, aquí le está diciendo Saúl al sacerdote Ahimelech, dice, ¿y consultaste por él a Dios? Es lo que le está diciendo Saúl al sacerdote. ¿Y consultaste por él, por David, a Dios, para que se levantase contra mí? ¿Ya vieron? Para que David se levantase contra Saúl. ¡Qué bárbaro! Y me acechase como lo hace hoy día. ¡Qué cosas! David lo que estaba haciendo era esconderse, hermanas. Estaba escondiendo a David de Saúl para que no lo matase. Y aquí anda de mentiroso Saúl, que el David lo estaba acechando. ¡Qué mentiroso! Bueno, vamos a continuar el versículo 14. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey? Efectivamente, hermanitas, David era un buen siervo, era un siervo fiel, y también David era yerno del rey Saúl. Pero es lo que le está diciendo aquí el sacerdote Ahimelech, le está diciendo a Saúl, ¿quién de todos tus siervos, quién de todos es fiel? Ninguno es fiel como David. David sí es fiel. Y aparte es tu yerno, rey Saúl. Él sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa. Dice el versículo 15, he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Es una pregunta. ¿He consultado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Efectivamente, hermanitas. Pero ¿qué es lo que está pasando, hermanitas? Aquí el sacerdote Ahimelech, él no estaba enterado del problema que tenía Saúl con David.
Él no estaba enterado de nada, porque acuérdense que cuando David llega a la presencia de Ahimelech, del sacerdote Ahimelech, David llega con mentiras, pero llega con mentiras porque se estaba escondiendo de Saúl. Entonces, sí, efectivamente le mintió David al sacerdote Ahimelech que lo había mandado Saúl, pero llegó con esta mentira porque realmente sí estaba huyendo y estaba huyendo con mucho temor. Es por eso que llega pidiendo pan y le llega pidiendo una lanza, una espada para defenderse de, de Saúl. Pero bueno, sí, aquí le estaba hablando con la verdad. El sacerdote Ahimelech le estaba hablando con la verdad a Saúl. ¿Cómo es que tú me estás culpando de algo que yo no sé, Saúl? Pero no le decía Saúl, le decía rey. Se dirigía con toda reverencia, hermanas. Y fíjense lo que le responde Saúl. Y el rey dijo, sin duda morirás. Como diciendo, no me interesa si lo sabes o no lo sabes, Ahimelech, no me interesa. A mí no me interesa si lo sabes o no sabes qué problema tengo yo contra David. Solamente sé que tú estuviste con él y punto. Y el rey ahí le dice, Saúl le dice a Ahimelech, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces recuerden, hermanitas, que cuando un rey decretaba algo, porque ahí lo estaba de alguna manera decretando, ya no había, ya no se podía revocar lo que decía el rey. E iba a ser así. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Fíjense, los siervos del rey, los siervos de Saúl, ellos sí tenían temor, hermanitas, pero Saúl no tenía temor de nada ni de nadie. Y él mandó a matar a todos los sacerdotes de Jehová. Entonces, fíjense, como vio Saúl que sus siervos no quisieron matar a los sacerdotes de Jehová, fíjense lo que dice el versículo 18. Entonces dijo el rey, entonces dijo Saúl, porque Saúl era el rey en ese entonces. Entonces dijo el rey a Doeg. ¿Quién es Doeg? Su principal pastor, hermanitas, el que escuchó todo lo que habló David con el sacerdote Ahimelech. Entonces le dijo Saúl a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían de efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día, Doeg, el edomita, él lo había de hacer saber. Él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas estas personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Hermanitas, esto es algo muy tremendo y algo muy triste y algo que nos tiene que poner a pensar. Recordemos, hermanas, que David es un tipo Cristo y efectivamente toda aquella persona que esté al lado de nuestro Señor Jesús será salvo, será salvo. Por eso le está diciendo David a este hombre que salió huyendo, quédate conmigo, no temas.
Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Efectivamente, hermanitas, todo el que esté en la cobertura de nuestro Señor Jesús, estaremos a salvos. Pero ¿saben qué fue lo que pasó, hermanitas? Satanás, ahora sí, Saúl, que es un tipo Satanás, está acechando a todo mundo, el que no esté bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Esta persona, sacerdote, hermanitas, el sacerdote Ahimelech, terminó muriendo con todos los de su casa. Y terminaron muriendo todos los sacerdotes de Jehová Dios. ¿Por qué? Porque así es Satanás. Mata a todos los inocentes. Pero fue por causa de David, porque David tuvo un encuentro con, con Ahimelech. Así que Satanás no nada más estuvo siguiendo a, a Jesús, sino a todo el que tiene una relación con Jesús. Lo está acechando, hermanas. Así que tengamos mucho cuidado y no nos quitemos de la cobertura de nuestro Señor, hermanitas. Sigamos orando, velando y siempre, hermanitas, con la armadura de Dios. Que no se nos olvide. Vamos a seguir conociendo la vida de David, hermanas. Que tengan un lindo y bendecido día.